Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar comienzo a la enseñanza de este día de doctrina básica. El tema es la ley y Jesús. La ley y Jesús. Así que quiero que me acompañe a Mateo 5. Vamos a leer del versículo 17 al 20. Amén. Vamos a desarrollar este tema con la ayuda del Señor. La ley y Jesús, o Jesús y la ley, como usted quiera llamarle. Mateo 5, 17 al 20. Es una bendición, pues, estar un nuevo miércoles para aprender más de la palabra del Señor. La verdad que siempre tengamos ese deseo, ese gusto de aprender más de su palabra. Mateo 5, 17 al 20 dice: Cristo vino a cumplir la ley. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiere levantar, que quiere interferir con el desarrollo de tu enseñanza. Y abre nuestro entendimiento. Amén y amén. La ley y Jesús, ¿verdad? Y así como dice el encabezado en Mateo 5:7, Cristo vino a cumplir la ley. Jesucristo fue acusado de destruir la ley de Dios. Siempre fue acusado, una de las cosas que se le acusaban era de minimizar la ley de Dios. Y él dice, no penséis que he venido para abolir la ley, oiga, o los profetas. Yo creo que para ellos, para los israelitas, la ley era un dolor de cabeza, un problema, ¿verdad? Y fíjense que cuando uno entiende, el día que yo entendí que la ley preserva, porque estamos claros que la ley ya no nos puede condenar a esa condenación eterna. El Señor nos libró de esa condenación eterna. La ley preserva. La ley preserva nuestras vidas, porque nos ayuda, nos alienta a no pecar, de que estemos, ¿cómo se llama? Velando. Fíjese que cada generación tiene sus exponentes que creen que Jesús acentúa el amor y resta importancia a la ley. Muchos han creído que el rasgo principal de Jesús es amor y perdón, y que en segundo lugar está la ley y la justicia. Entonces, como resultado, muchas personas se sintieron
menos obligadas a seguir la ley de Dios y se han sentido más libres para vivir disipadamente y hacer lo que querían. Fíjese que en la ley, en el Antiguo Testamento, vemos allá que decía: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero también hablaba de que si alguien era encontrado, oiga, si alguien era encontrado fornicando o adulterando, habían consecuencias. Quiere decir que mientras no se encontrara, recuerde que cuando llevan a la mujer, ¿verdad?, delante del Señor, dice: la hemos encontrado, la hemos encontrado en el acto. Y entonces, pero el Señor dice ahora, fíjese, fíjese dentro de esta actualización de la ley, pero ahora en el tiempo de la gracia para nosotros, dice que si tan solo la desearas, ya fornicaste o ya se adulteró con ella. Entonces, estos han creído que mantener la ley de Dios en el fondo de su mente, ¿verdad?, ahí puesta, poseen la libertad cristiana de interpretar la conducta según les convenía. Estoy hablando de aquellas personas que se sintieron menos obligadas para seguir la ley y que se han sentido más libres para vivir disipadamente y hacer lo que quieren o lo que querían. Entonces, lo llevó a tener una falsa libertad cristiana de interpretar la conducta según les convenía. Esto dentro de unos límites razonables. Después de todo, esto se afirma: el sacerdocio y la seguridad del creyente son dos de las enseñanzas básicas de las Escrituras. Por eso, las claras restricciones y obligaciones de la ley y sus demandas de obediencia son minimizadas, acentuándose en cambio lo que es llamado amor y perdón. Entonces, muchos han creído que no, es que amor y perdón, y con que yo ame y perdone a pero amamos y perdonamos ¿a quién? A los que nos conviene. Entonces el Señor dice: pero si tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, no estás haciendo nada. Y Él dice: un nuevo mandamiento os doy, que amarás a tu prójimo, pero también dice: amarás a tu enemigo. Al enemigo no se quería amar. No se quería, al enemigo no se quería amar. Y el Señor dice: no, amarás a tu enemigo. Entonces, sin rodeos, Cristo va directamente al grano, ¿verdad? Y dice en el 17, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar, para terminar con la ley o los profetas. No he venido a invalidarla, he venido a cumplirla. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es el único que ha cumplido la ley y en Él nosotros cumplimos, en Él, porque Él la cumplió por nosotros. Entonces, y dice en el versículo 19, oiga, por tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y enseñe así a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, quiere decir que puede haber un mandamiento pequeño, pero vale lo mismo que un mandamiento grande. No, es que yo no maté a nadie porque no le quité la vida. Ah, pero es que mire, yo le robé, yo tuve envidia, yo codicié. No, hermano, pero es que eso lo hice yo en la mente. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Aquel que aborrece a su hermano, aquel que solo lo pensó en su mente, en su corazón, es asesino. No, pero no le he matado físicamente, pero lo aborreciste. Y el versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces, primer punto, hay que saber que Cristo vino a cumplir la ley. Él vino a cumplirla. Él no vino a buscar la forma más fácil, a saltársela. No, no. Él vino a cumplirla. Volvamos otra vez, Mateo 5, 17 y 18. No penséis, y déjeme decirle algo, si vuelvo a repetir las citas es porque es un tema, hermanos, muchas veces que en algunos casos no nos interesa. La ley, no, porque es que para algunos solo fue para los del Antiguo Testamento. No, nosotros ahora estamos en un nuevo pacto. Oiga, en un nuevo pacto. Amén. Entonces, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, os aseguro que mientras existan. Entonces, al día de hoy, la tierra y los cielos existen. Ni una letra, ni un punto de la ley perecerán. Ningún punto de la ley va a morir, va a desaparecer, sino sin que todo se cumpla. Entonces, Jesús dijo que no estaba contradiciendo ni destruyendo las escrituras del Antiguo Testamento, ni tampoco se estaba oponiendo a ellas. No había venido a eso. Para muchos era algo cargado, era algo pesado, eso de estar llevando sacrificios, de eso de estar cuidándose, de eso de etcétera. Hay un montón de situaciones, un montón de situaciones. Era muy pesado. Recuerde que allá en Malaquías se llevaba el sacrificio, eran malos, ¿verdad? Los sacrificios eran malos. ¿Qué más? Los diezmos, las ofrendas y un montón de situaciones que el Señor les viene a decir y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, digo en Malaquías, no me quiero meter porque en los jueves se acaba de enseñar los jueves con respecto a Malaquías. Si quiere aprender más, ahí están las enseñanzas. Entonces, las estaba cumpliendo el Señor. ¿El qué? La ley las estaba cumpliendo, pero dice que también que las estaba completando, destacando lo que estaba implícito. Estaba mostrando el significado real de las escrituras del Antiguo Testamento, su significado pleno, todo lo que Dios quiso que la escritura dijera. Amén. Entonces, como hijo de Dios, Cristo es la revelación de la verdad. Se estaba cumpliendo, en él se vino a cumplir todo lo que estaba allí, ¿verdad? Pero eso no estaba diciendo que como él la vino a cumplir, esto ya ha quedado obsoleto. No, no es así. Entonces, él va a revelar el significado auténtico y completo de las escrituras. Entonces, como primer punto, hay que saber que Cristo vino a cumplir la ley, no se vino a oponer. Hay varias formas en que Jesucristo cumplió la ley. Hay varias formas. El primero, antes de Cristo, la ley describía cómo quería Dios que viva el hombre. Amén. Como un subpunto dentro de ese primer tema. Antes de Cristo, la ley describía cómo quería Dios que viva el hombre. La ley era ideal. Eran las palabras que le decían al hombre qué hacer. Pero Cristo cumplió y completó la ley. Es decir, Dios le dio al hombre más que meras palabras para describir cómo Él quiere que el hombre viva. Habían sido palabras, habían sido escritos, pero el Señor es el que vino a cumplirla. Vieron que sí se podía cumplir. Él la cumplió por nosotros. Le dio al hombre la vida
y la persona que ilustra perfectamente y demuestra la ley ante los mismos ojos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es la ilustración, Él es el ejemplo, Él la vivió, Él la cumplió. Antes era así, está ahí escrito, ahí está, y ningún hombre la había podido cumplir. Ningún hombre la había cumplido al total, sino que todos habían fallado. Pero el Señor vino a cumplirla y al cumplirla la completó. Entonces Jesucristo es la ilustración. ¿Qué es? Es el ejemplo viviente de la ley, el patrón, la demostración de la vida como debe ser vivida. Todo lo que se pedía en la ley, Él lo cumplió. Todo. Fue el ejemplo viviente. Hermano, que le quede muy claro esto, que nos quede muy claro. Fue el ejemplo viviente. Él es la perfecta ilustración de la voluntad de Dios. No había ningún hombre. Entonces, viene Cristo y Él la cumple. Viene a mostrarnos, viene a ilustrarnos. Vivió y fue el ejemplo. Entonces, el modelo para todos los hombres. El modelo para todos los hombres. Juan 1, 14. Juan 1, 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y las palabras se hicieron carne. Porque dice, en el principio, perdón, tengo otra versión. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, el que decía, hágase, porque todo fue dicho por su boca. Entonces, cuando vemos aquí en 1.14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 1.15. Colosenses 1.15. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito, oiga, el primogénito de toda creación. Amén. Mire, qué interesante, ¿verdad? Es como para que nos podamos meter y extender mucho. Solo ahí, ¿qué cosas no hay, verdad? El primogénito de toda creación. Porque nosotros no somos la única creación, de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible, de aquel que solo habían escuchado, porque allá solo escucharon, ¿verdad? En el antiguo solo escucharon la voz de Jehová y cómo se mostraba. Pero ahora se encarnó, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. En lo que lo busca, permítame. Hebreos 1.3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Amén? En las alturas. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Oiga, él fue el ejemplo viviente. ¿De qué? De la ley de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Entonces, este subpunto era, antes de Cristo, la ley describía cómo Dios quería que viviera el hombre. El punto 2, ese subpunto 2, déjenme ponerlo. Antes de Cristo, la ley era solamente palabras y reglas. Antes de Cristo, solo eran palabras y reglas. Es como que usted tuviera hoy un manual y usted lo leyera, son palabras y reglas. Pero vino alguien y la ejemplificó con su vida, la vivió. Entonces solamente podía inyectar la idea del comportamiento en la mente de una persona. No tenía espíritu, ni vida, ni poder para capacitar a una persona a cumplirla. Pero Cristo cumplió y completó la ley. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque Él era espíritu y vida. De modo que pudo poner espíritu y vida en las palabras y reglas de la ley. Amén. Entonces, Él pudo vivir la vida descrita por las palabras y reglas. Amén. Entonces, como tal, pudo inyectar tanto la idea como el poder en la mente y la vida de una persona para comportarse según la ley. Amén. Repito, como tal, pudo inyectar tanto la idea como el poder en la mente. ¿Por qué? Porque antes solo podía leer y tener la idea del comportamiento en la mente de una persona. Por eso es que tenía que cumplir, hacer un montón de situaciones. Y por eso era cansado, pesado para muchos, ¿verdad? Pero ahora es su vida, el ejemplo, la que establece la norma y la regla para el creyente. Es su espíritu y vida que le da al creyente el poder para obedecer. Entonces, antes de Cristo no había Espíritu Santo. Hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a cumplir la ley, el que nos ayuda a cumplir su palabra para obedecerle. Romanos 8, versículos del 1 al 4. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Porque Él era espíritu y vida, de modo que pudo poner espíritu y vida en las palabras y reglas de la ley. Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, amén, perdón, sino conforme al Espíritu. Fíjese que aquí está en mayúscula, al Espíritu de Él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, el cumplirla,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. También Gálatas 2, 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, al fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Lo que era imposible, ¿verdad? Para el hombre, Él lo hizo posible. Para nosotros era imposible. Pero cuando pone de su espíritu en nosotros, entonces lo tenemos a Él, que la cumplió. Ahora en Él es que podemos cumplir la ley. Amén. Ahí mismo en Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Mi naturaleza, ¿sí? Los deseos de mi naturaleza son contra a los deseos del Espíritu, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Está diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, que es el que nos hace cumplir, amén, el que nos hace cumplir, el que nos ayuda. Amén. Entonces dice, no estáis bajo la ley, ya no está bajo esa condenación. Hebreos 8. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, oiga, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ahora, ¿dónde está ahora la ley? En nuestro corazón. Ahí mismo en Hebreos 10, 15 y 16, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, oiga, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Amén. Punto número 3 o punto sub 3. Antes de Cristo la ley solamente establecía la regla y el principio del comportamiento. Antes de Cristo la ley solamente establecía la regla y el principio del comportamiento. No explicaba la regla ni el espíritu que había detrás de la regla. No matarás, no adorarás otros dioses, no harás imagen,
etc. La ley tampoco daba el significado completo de la regla. Entonces, la ley siempre requería de un intérprete. Alguien que viniera y dijera, miren, esto es lo que quiere decir, y por eso habían muchos intérpretes de la ley. Pero Cristo cumplió y completó la ley. Ahora, usted, ¿a quién tiene de intérprete con la palabra? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos revela, pero también dice su palabra que es el que nos enseña o nos lleva a Cristo y de Cristo al Padre. ¿Ven? Entonces, la ley siempre requería de un intérprete. Siempre había uno con su mente humana, cómo se tenía que interpretar y qué tenía que hacerse. Pero Cristo cumplió y completó la ley. Explicó la regla y el espíritu que había detrás de ella. Él interpretó la ley, Él la vivió. Interpretar no solo es en el hecho de, él hablaba, ¿verdad? Decía, van a hacer esto, esto y esto, pero Él no solo habló, Él la vivió. Que es lo que el Señor le reprochó a los escribas, a los fariseos. No, ustedes la interpretan, pero no la viven. Mire la diferencia. Ustedes la interpretan, pero no la viven. Ustedes hacen esto, esto y esto, y ustedes cumplen con los mandamientos o cumplen con la ley, pero lo que hay detrás del sentir de ustedes o con el espíritu que lo hacen, no es el correcto. Entonces, le dio a la ley su significado real y pleno. Gálatas 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ven? ¿A qué llevaba la ley? A Cristo. Amén. Romanos 3, 20. Romanos 3, 20 al 22. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero me llama la atención el 20, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Oiga, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley me indicaba que era pecado. Porque, un ejemplo, antes de que conociéramos al Señor, habían muchas cosas que para nosotros no era pecado. El codiciar, el pensar, ¿cómo se llama? En algo, el tener envidia, un montón de cosas. Los malos pensamientos. Hoy decimos, son malos pensamientos, pero antes no nos considerábamos malos pensamientos. Entonces, viene la palabra de Dios y nos muestra que eso que estamos haciendo es pecado. Amén. Y cuarto, antes de Cristo, la ley demandaba perfecta justicia, demandaba una vida perfecta, porque aquel que no la cumplía en ciertas cosas
Mire, había que morir, no era aquello de que va a haber una oportunidad, etcétera. ¿Qué pasaba con el que adulteraba? Moría apedreado. Imagínense cuando le llevan a la mujer ante Jesús. Llegaron todos con piedra. ¿Por qué? Porque la ley decía que aquel que fuera encontrado en adulterio tenía que morir. Ojo, solo llevaron a la mujer, pero se tenían que presentar a los dos. Entonces, querían atacar al Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor decía, sí, apedréenla, recuerde que ellos estaban bajo el dominio romano. Entonces, él estaba quebrantando ahora el poder político que había sobre ellos. Pero si decía el Señor Jesús, no la apedreen, no la maten, entonces lo iban a acusar de que él no cumplía la ley. Mire, interesante, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y dice, él siguió escribiendo en tierra y dice, aquel que, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Antes de Cristo, la ley demandaba perfecta justicia, demandaba una vida perfecta, era intachable. Si no recuerde cómo era en el sacerdocio, cómo era el sumo sacerdote, qué pasaba si él no entraba puro hasta el lugar santísimo, moría. Pero el hombre falló en ciertos puntos. Sencillamente no podía obedecer en forma perfecta la ley. No alcanzó la perfecta justicia. Pero Cristo cumplió y completó la ley. Cumplió la ley en cada detalle. ¿Qué es esto? Que Él obtuvo justicia perfecta demandada por la ley. Él sí cumplió todos los requisitos, todos los tipos, todas las figuras y ceremonias de la ley y lo hizo en forma perfecta. Como tal, se convirtió en el hombre perfecto, el hombre ideal, el hombre representativo de todos los hombres. Sencillamente abarcó a todos los hombres, corporizó la justicia, es decir, una justicia corpórea que el hombre tiene que tener ahora. Y ahí volvemos a leer otra vez Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y él no cometió pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Se manifestó la justicia, Cristo, aquella que había sido testificada por la ley y por los profetas, para que todos los que creen en Él, no, porque no hay diferencia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Él no conoció, él no pecó, pero por nosotros él se hizo pecado. Él llevó la maldición. Él murió por nuestra condenación y nos dio salvación. Hebreos 4:15-16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor, al encarnar y venir a esta tierra, Él fue tentado en todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que Él vino con una naturaleza no caída, pero fue tentado, podía ser tentado. Y aquí lo dice, Él no vino con una naturaleza caída, y esto que quede muy claro, porque Él vino a sustituir al primer Adán que cayó. El primer Adán fue hecho con una naturaleza no caída y en la desobediencia cae, ¿verdad? En pecado, pecó y cayó su naturaleza. Entonces viene ahora Cristo, viene Jesús, se encarna, viene con una naturaleza no caída, pero con esa naturaleza. Amén. No vino como hombre, no vino como Dios, con esa naturaleza de Dios. No, 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 no. Porque si no, Satanás no se hubiera, ¿cómo se llama? Atrevido a tentarlo, pues. ¿Cómo lo iba a tentar? No, vino con esa naturaleza, una naturaleza no caída. Entonces, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, sería, hermanos, no sé, no me imagino, pero bueno, dice, fue tentado en todo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Y primera de Pedro 1:18 y 19. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y como último subpunto número 5, antes de Cristo la ley demandaba castigo para la desobediencia. Antes de Cristo la ley demandaba, no es que ahí, bueno, si se quiere, no, demandaba castigo para la desobediencia. Porque si una persona quebrantaba la ley, tenía que ser castigada. Pero Cristo cumplió y completó la ley. En efecto, fue hasta el extremo más distante posible para cumplir la ley. ¿Cómo es esto de que fue hasta el extremo más distante para cumplir la ley? Bueno, pagó el precio máximo y demostró el amor supremo. ¿Por qué? Porque se exigía que alguien pagara con vida. Amén, con sangre. Entonces, Él llevó el castigo de la ley por la desobediencia de cada hombre. Él cargó sobre sí mismo el castigo de la ley. No había otro hombre que pudiera llevar eso. Como hombre ideal, no solamente encarna la justicia que debe de cubrir a todo hombre, sino que también libra a todos los hombres de la penalidad de la ley y los hace hijos de Dios. Amén. Entonces, antes de Cristo la ley demandaba castigo para la desobediencia. Él la cumplió y aparte que Él la cumplió, y si Él cumplió, entonces no tenía que pagar nada. Porque la ley demandaba para el que desobedecía. Pero si Él la obedeció toda, entonces vino Él y
fue más allá. ¿Qué es esto de más allá? Que cargó con su desobediencia y la mía con sus pecados, con su castigo y el mío, y murió y llevó el pecado de todos los hombres. ¿Para qué? Para darnos salvación, para quitar la condenación que había sobre nosotros. Y dos citas para terminar, Romanos 8. Algunas se repiten. Romanos 8, 15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz es símbolo de maldición. La cruz es símbolo de maldición. Entonces usted no puede andar cargando o andar teniendo un símbolo de maldición. Bueno, 14, Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham en Cristo alcanzase a nosotros, los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y entonces Gálatas 4 del 1 al 7 nos dice, ¿verdad? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Qué importante es conocer esto y entender, ¿verdad? Que la ley nos preserva, ya no nos condena, porque el pago de la desobediencia lo pagó el Señor por nosotros. Esa es la gracia. Pero la ley al día de hoy nos preserva. Y hermanos, no confundamos cuando decimos, la ley mosaica, que solo es esa. No, no. La ley de Dios es completa. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder estudiar, aprender de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos de tu revelación y enseñarnos a ser auténticos discípulos. Ese es nuestro deseo, honrarte a ti con nuestras vidas. Amén y amén. Hermanos, pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.